participantes, que es más o menos la cantidad de inscriptos que ha tenido. Bueno, yo soy Diego Suárez, director del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Agradecer la presencia a toda la comunidad tecnológica, a la gente del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, docentes, alumnos, graduados, autoridades presentes, también a los docentes que nos acompañan del colegio secundario, que nos acompañan en varias actividades, a la comunidad en general. Y bueno, esta es la primera jornada que vamos a desarrollar durante el año 2021, del primer ciclo del programa Cátedra Abierta que se desarrolla en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica. El objetivo de esta actividad es construir un espacio académico, formativo, que promueva la vinculación con la sociedad, con los sectores científicos, con los sectores productivos, y llevar los contenidos específicos de nuestra carrera. En esta ocasión vamos a desarrollar contenidos de la cátedra de refractario y cerámico. El profesor adjunto de la cátedra, el ingeniero Cristian de Oliva, y el jefe de trabajo práctico, el ingeniero Gonzalo Jiménez. Hoy vamos a tener la posibilidad de dialogar, conversar, compartir experiencia y conocimiento con el ingeniero Luis Rico, un graduado metalúrgico de nuestra casa, que nos va a hablar de los refractarios para hornos de vidrio. El ingeniero Rico, bueno, tiene vasta experiencia en el tema, ya le vamos a dar la posibilidad que se presente. En un rato voy a compartir por acá, por el chat, el link para aquellos que no se inscribieron, y ya que esta actividad cuenta con la certificación oficial del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Regional Córdoba, que luego se lo vamos a estar enviando por correo electrónico. También la actividad tiene un poco el objetivo de intercambiar saberes y, bueno, de alguna manera articular las actividades del departamento con la sociedad. Bueno, le cedemos la palabra al ingeniero Rico para dar comienzo a la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, muy amable. Un saludo a todos los presentes. La verdad estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que llevo adelante este tipo de actividades tan masivas, y un gusto de ver gente, viejos conocidos, no conocidos viejos, sino viejos conocidos que están presentes acá, que en algún momento compartimos aulas y vivencias que la universidad nos dio y que no olvido, y que quiero hacer un hincapié, Diego, si me permitís, que todo esto que yo voy a presentar, todo lo que puedo hablar y he podido aprender, fue algo que fueron experiencias y cosas que aprendí gracias a la formación que la UTN me dio en su momento. Yo soy un agradecido, creo que fui un bendecido que pude salir a ganarme la vida gracias a la formación que la universidad me dio. Y esto que estoy haciendo ahora, como se lo planteé en su momento con Diego cuando empezamos a hablar de ayudar y colaborar, es devolver un poco de todo lo que yo recibí. Así que espero que le interese, le sea de ayuda, y estoy a disposición de todos los que necesiten alguna orientación y alguna ayuda para que me contacten, y después los titulares de la cátedra les pueden dar mi contacto y conversamos de lo que necesiten. Voy a compartir pantalla para empezar con la presentación, y no tengo mucha experiencia con las presentaciones vía Zoom, salvo mi tarea comercial que hago habitualmente, pero creo, Diego, que lo mejor es presentar todo y ustedes recopilan las preguntas y después las contestamos al final de la presentación. Exactamente. Sí, bien. Sí. Perfecto, perfecto. Vamos a compartir pantalla y empezamos inmediatamente. Ahí está. Me confirman si se ve bien y están... Sí. Perfecto. Sí, se ve bien, perfectamente. Perfecto. Muy bien. Bueno. Buena imagen, perfecto. Muy bien. Los temas que hoy nos abocan en esta presentación, yo no quiero hablar de disertación porque me suena muy rimbombante. Yo voy a contar la experiencia y los conocimientos que en mi vida profesional he logrado adquirir después de más de 25 años trabajando
en industrias relacionadas con los refractarios y a cargo de departamentos comerciales de empresas internacionales que producen y venden materiales refractarios. En la charla de hoy los temas a desarrollar van a estar listados de la siguiente manera. Primero vamos a hablar un poco de la evolución histórica de la fabricación del vidrio. El vidrio ha tenido una participación muy importante en la vida diaria y en el desarrollo de la humanidad. Tengan en cuenta ustedes que según la Biblia el vidrio en la antigüedad tenía tanto valor como el oro, para que ustedes se den una idea de lo importante que ha sido en la evolución de la humanidad. Entonces vale la pena hacer una pequeña referencia, y creo que les va a resultar ilustrativo, para lo que después vamos a ver en el proceso productivo del horno, sus características. Es importante cuando vamos a hablar de refractarios, para que ustedes tengan un contexto, el refractario siempre se usa para un determinado proceso. Por lo tanto, antes de definir qué tipo de refractario debemos usar, tenemos que conocer muy bien el tipo de proceso, porque ese proceso tiene asociado exigencias térmicas, exigencias químicas y mecánicas que el material refractario que va a estar sufriendo esas condiciones debe saber soportar. Por eso hacemos referencia al proceso de producción. Después vamos a hablar de los tipos de hornos, sus características, y finalmente nos vamos a meter de lleno en el diseño del revestimiento refractario. Ahí sí vamos a ver todo lo que sea lo relacionado con el tipo de calidad, por qué se usan, dónde lo usamos y sus propiedades. Para finalmente ver cuál es la tendencia de la industria de acá al futuro, que realmente es una industria muy, muy dinámica, muy de punta. Entonces, hoy en día la industria está con unos avances y desarrollos realmente fantásticos que vale la pena mencionar. Vamos a hablar un poco de los orígenes del vidrio. Como les decía anteriormente, el vidrio es uno de los elementos que está presente en el desarrollo de la humanidad. Se cree que esto se desarrolló en la Mesopotamia. Hay vestigios del siglo IV a.C. de restos de vidrio, pero la fabricación de envases de vidrio, y como hoy se conoce el proceso de fabricación del vidrio, hay una leyenda que Plinio el Viejo, en su historia de la naturaleza, escribe, dice que unos comerciantes sirios hicieron un alto en su viaje de ventas y usaron soda para apoyar las ollas donde iban a calentar su comida en una playa. Entonces prendieron fuego y dice que el fuego le dio la temperatura para que la soda y la arena se fundieran y se generaran los primeros vestigios de vidrio, que era una pieza cristalina, obviamente, dura y filosa. En realidad eso es una historia que se transformó en un mito y nadie lo puede refutar, obviamente, pero sí es cierto que hay antecedentes en el antiguo Egipto y los fenicios de fabricación de vidrio. Lo que es importante desarrollar es que en el siglo I a.C. Siria desarrolla el método de soplado, se creen que eran cañas, a donde soplaban el vidrio, y acá en la presentación pueden ver vestigios reales de vidrio soplado de esa época, o sea, ya se empezaba a conformar el vidrio. Con el desarrollo del Imperio Romano se difunde muchísimo por los distintos lugares donde fue ampliándose el imperio la técnica de fabricación del vidrio. Después, cuando cae el imperio, se sigue desarrollando, pero principalmente en la Mesopotamia y en Egipto, y con el advenimiento de las grandes catedrales del catolicismo, se desarrolla la fabricación de vidrios especiales y vidrios planos para cerrar las catedrales, y también da lugar al desarrollo de una industria, a un arte que en esa época era muy novedoso, que es la de los vitrós. Si alguno ha tenido la oportunidad de visitar catedrales de antiguas en Europa, los vitrós, haciendo alegoría a las imágenes religiosas, son realmente fantásticos. Todas son del siglo XII, siglo XIII que se desarrollan. Como industria, el desarrollo importante se verifica en el siglo XIII de la industria del vidrio. Y ahí Venecia tiene un rol importantísimo porque desarrolla la industria del vidrio soplado de manera, digamos, industrial. Y el centro de fabricación en Venecia fue la isla de
la famosa isla de, ¿cómo es? Ay, perdón, se me hizo una laguna. Murano, perdón. Según dicen, Murano no era un lugar así elegido al azar, sino que lo hacían ahí para evitar de que los artesanos que soplaban el vidrio fueran tentados por otros grandes señores o millonarios que le ofrecían mucho dinero porque el vidrio soplado en Venecia tenía un valor realmente muy alto. Entonces, evitaban que le robaran los artesanos y los guardaban a todos adentro de la isla. Es una isla que está al frente de Venecia y que hoy en día se mantiene como un atractivo turístico la industria del soplado del vidrio. Igual se venden cosas fantásticas y es realmente muy notable verlo a los artesanos del soplado cómo producen elementos de vidrio artesanalmente. Hay un momento muy clave en el desarrollo de la industria del vidrio que fue en el siglo XV. ¿Por qué? Porque en esa época el rey Luis XIV, junto con el arquitecto que le diseñó y le construyó el Palacio de Versalles, decide cerrar una galería del Palacio de Versalles que mira hacia el norte y que era muy fría y que no la podían usar. Entonces habla con el arquitecto y deciden cerrarla y vidriarla. Pero en realidad lo que este rey quería hacer era hacer una demostración del poderío económico e industrial de Francia, porque en ese salón lo diseñó para recibir a las autoridades y a los reyes de otros países. Entonces era un lugar donde lo visitaban gente muy importante. El arquitecto habla con una fábrica que había en Normandía de vidrios planos para que le fabriquen esos vidrios que ustedes están viendo ahí. ¿Perdón? La historia dice que ese momento fue el nacimiento de la empresa Saint-Gobain, que ustedes la deben haber escuchado, que fabrica principalmente vidrios y un montón de productos. Esa fábrica en Normandía se dice que era la antigua Saint-Gobain. Y ellos fueron los que fabricaron todo el vidrio plano que reviste esa galería de los espejos, que junto con los frescos que están en la bóveda, fueron una forma de manifestar la riqueza económica y técnica que Francia había adquirido y que el rey Luis XIV quería mostrar al mundo. Y realmente lo logró, ¿no? La industria vidriera como industria tal como se la conoce, se desarrolló fuertemente a partir del siglo XVIII, donde ya se empiezan a producir envases para contener líquidos, principalmente alcohol, y con la revolución industrial, que se comienzan a utilizar el carbón como combustible para el calentamiento de los hornos, se desarrolla la industria de una forma bastante importante porque ya empiezan a introducirse las primeras máquinas de soplado de envases, que eso es lo que le da una característica de industrial en cuanto a la repetitividad del proceso. Ya no se soplaba, sino que eran compresores que comienzan a soplar las botellas en unos moldes o en unas coquillas metálicas. A comienzo del siglo XX ya aparecen los primeros hornos de fuego continuo, es decir, que trabajaban 24 horas los 7 días de la semana, y se comienza a automatizar todo lo que es la operación del vidrio post-horno, todo lo que es el procesamiento del vidrio una vez que se saca la gota de vidrio, ya sea para fabricar envases o el vidrio plano para la fabricación el vidrio flotado para la fabricación de los vidrios planos. Como les dije al inicio, la actualización de estos procesos productivos y el aprovechamiento del desarrollo de las tecnologías en todo aspecto, ya sea en la automatización, en la nanotecnología, ha dado lugar a avances increíbles en el vidrio y es una de las industrias más activas que hoy en día se puede ver en el mercado. Terminamos con la parte histórica y evolución del vidrio y empezamos a conversar sobre lo que es el proceso productivo. Como le mencioné anteriormente, el vidrio, para poder definir el revestimiento del horno de vidrio, el revestimiento refractario, es necesario conocer muy bien las características del proceso. Las materias primas que se utilizan son principalmente los vitrificantes, que es arena de sílice, arena, tal cual, arena, que se introduce al horno mezclando con otros componentes como los fundentes,
Los fundentes ustedes saben que son materiales que logran bajar el punto de fusión, formando auténticos en la mezcla con el vitrificante a baja temperatura, de tal manera que permitan tener una baja viscosidad o alta afluencia y gastar menos energía para tener todo el baño líquido. Como fundente se utiliza carbonato de sodio y feldespato. Después también se agregan en la mezcla que se va cargando de forma continua estabilizantes, que son la caliza y la dolomita. Ambos no se usan juntos, o caliza o dolomita, que permiten que la fase vítrea del vidrio permanezca durante un largo lapso, facilitando el posterior soplado o procesamiento a la salida del horno. También se utilizan algunos componentes secundarios, como el sulfato de sodio o el carbón, que ayudan al afino o refino del vidrio, ya sea eliminando burbujas de oxígeno atrapadas, colorantes o decolorantes, para el caso de que se quiera obtener un vidrio de alguna coloración o una tonalidad específica. Por último, y muy importante, el casco, que los españoles le dicen casco, pero es en realidad vidrio molido. Esto es una parte muy importante de la carga, 20 a 25%, y es una de las características que hace al vidrio tan amigable con el medio ambiente, porque es reciclable y no contamina. Así que gran parte de la carga, ya mencioné, está constituida por vidrios reciclados que se achica, se disminuye su tamaño para poder cargarlo junto con el resto de la carga. En forma rápida, un flowsheet de la evolución del proceso les quería mostrar. Todo parte como es en cualquier fábrica productiva, en cualquier establecimiento productivo, con la recepción de materias primas, en este caso el vidrio molido, la arena, el carbonato de sodio, la caliza y los componentes secundarios que vimos recién. Una vez definida la receta, o sea, qué cantidad va de cada uno, pero ya como le decía, la arena es un 40 o un 50% y el casco o vidrio molido un 20 o un 25%, el resto son los otros 3%. Se hace el pesaje y se dosifica la carga para posteriormente introducirla al horno, donde se la funde a través de la utilización de un combustible con aire adecuado para la combustión del mismo. Posteriormente a la fusión del vidrio en el horno, lo que se hace es la producción de los distintos tipos de vidrio que ustedes tienen ahí en los diferentes globos anaranjados. Tenemos el vidrio hueco, que es principalmente un envase que se sopla en distintas matrices, el vidrio plano, utilizado mucho para la construcción civil, que puede ser por flotación o por laminación. Este 95% indica de que el 95% del vidrio plano que hoy se produce en el mundo es por flotación en baño de estaño fundido. Después está el vidrio doméstico, que es el utilizado en la vida diaria, todos los elementos de cocina y demás son soplados también. Vidrios especiales, para algunos especial, pero esto es un nicho, no es algo masivo. El desfilamiento continuo, que es un vidrio laminado, y por último las lanas minerales que se utilizan también para hacer materiales aislantes. Una vez que esto se elaboró, se pasa al proceso de recocido templado. Nosotros los metalúrgicos sabemos muy bien que es necesario en toda estructura cristalina darle un tratamiento térmico para liberación de tensiones y evitar la fragilidad propia del enfriamiento del material. En el vidrio ocurre exactamente lo mismo. Posteriormente a la salida de la cercha, como se le dice en la jerga vidriera, que es un horno de alivio de tensiones, se pasa al control de calidad y posteriormente al embalaje y expedición. Este es un flow sheet bastante típico y común en una planta de vidrio. Es para que tengan una referencia de cómo es el proceso productivo en un esquema. Bueno, ya terminamos de indicar cuáles son las características de los procesos. Vamos a entrar ahora a ver los distintos tipos de hornos, porque acá es muy importante resaltar que según el tipo de horno es el tipo de revestimiento refractario que se va a utilizar o se utiliza.
¿Y por qué digo esto? Porque son muy diferentes unos con otros y son utilizados para distintos productos finales. Por eso es la característica tan diferente una de otra. Los hornos más difundidos, más eficientes energéticamente y de mayor o más alta productividad son los hornos regenerativos. Se llaman regenerativos porque tienen la característica importantísima que tienen dos cámaras de regeneradores revestidas con refractarios llamados checker, que actúan indistintamente como admisión o escape, calentando el aire que se va a usar en la combustión, y a la salida ese aire pasa por la otra cámara y calienta los refractarios que en el ciclo siguiente van a recibir el aire frío, lo calienta, se manda a los quemadores para producir la temperatura que produce la fusión del horno, y los gases de combustión van a salir y van a calentar los otros cheques. Ese es un proceso continuo que permite que el horno sea muy flexible en cuanto a la producción, tiene un muy bajo consumo energético comparado con los otros y permite alcanzar temperaturas mucho más altas. Como les decía, son hornos de dos cámaras. Adentro de cada cámara de los regeneradores están instalados los checkers, que son elementos fundamentales para la operación adecuada de los hornos de fusión de vidrio. Me ha tocado ir a reparar los checkers y no el horno de fusión, porque son revestimientos que sufren mucho el shock térmico. Imaginen que pasa en forma alternativa una corriente de aire caliente y después pasa una corriente de aire frío. Entonces tiene que estar muy bien preparado para el shock térmico, porque si no, afloja la estructura, son estructuras muy altas, y si cede mecánicamente puede producir lo que pasó hoy en el edificio de Miami. Exactamente lo mismo pasa con los refractarios, y se derrumba todo y tienen que parar el horno para recuperar o reparar la cámara o hacerla de nuevo. Acá está. Las ventajas de los hornos regenerativos son estas cuatro las principales. Una muy alta flexibilidad operativa. Tengan en cuenta que estos son hornos que tienen una vida útil, la vida útil la marca el revestimiento refractario del horno, de entre 10 y 15 años. Y estos hornos trabajan 24 horas los 7 días de la semana. O sea, son procesos continuos en su total y completo acepción de la palabra. Entonces, la flexibilidad que da este tipo de cámaras regenerativas es muy alta y permite operar estos hornos que están procesando continuamente. Tienen una alta capacidad de procesamiento, hasta 1000 toneladas horas, un bajo consumo energético comparado con los otros tipos de hornos que vamos a ver más adelante, y una vida útil realmente muy prolongada. Hoy en día ya se alcanzan 15 años de vida útil con los revestimientos de forma rutinaria. Antes 10 años era una muy buena campaña, hoy ya se habla normalmente de 15 años. Dentro de los hornos regenerativos, para aquellos procesos o para aquellas empresas que requieren de una menor capacidad de producción, están los hornos regenerativos de puerto final, o que tienen las cámaras de regeneración en un extremo del horno. Es como ustedes pueden ver acá. Esta es la cámara regenerativa, esta es la cuba o el horno de fusión, y estos son los alimentadores hacia donde se envía el vidrio líquido para los sopladores. O sea, de acá salen las gotas de vidrio líquido y van a los sopladores y permite el moldeo el soplado del vidrio. En este caso es para hornos que son de 30 a 120 metros cuadrados. La producción que se dice pequeño o mediana se usa mucho para los envases de cosméticas y los envases de bebidas gaseosas o de alcohol pequeños. Se utilizan este tipo de hornos. Para un vidrio sódico cálcico, que son principalmente botellas y frascos, para lo que más se utiliza. Y en el caso de la farmacéutica o los cosméticos. Este es el horno más común que van a ver en la industria del horno, de los grandes hornos de producción. Son los de sideport o de regeneradores laterales. Están los regeneradores como se muestra ahí en la figura. Esto que ustedes ven son los regeneradores. Este es la crisol o cuba del horno.
y tienen la característica de que los quemadores están ubicados acá, no sé si el cursor les permite ver, por ahí sale la llama, como está mostrando esta foto acá, y la llama es transversal al baño líquido. En el caso de los anteriores, vamos a volver, la llama es longitudinal al sentido del baño líquido. ¿Ya? Tiene mucha importancia en la eficiencia térmica. Estos hornos tienen una alta eficiencia de transmisión de la energía térmica hacia el baño, mucho mayor que la de los hornos que tienen la llama longitudinal al sentido de evolución del baño líquido. Son hornos de los más grandes, los de mayor porte son de este tipo, de 60 a 160 metros cuadrados. Imaginen 160 metros cuadrados de horno, son realmente monstruosos. Después les voy a mostrar unas fotos y es increíble los tamaños que están llegando a producir. Se utiliza para botellas, frascos de alimentos, vidrios planos. En realidad son los más utilizados y los más de mayor capacidad de producción. Después tenemos lo que es fabricación de vidrio plano. El vidrio plano es toda una industria y toda una especialidad dentro de la fabricación del vidrio. También tienen las cámaras de regeneración laterales y los quemadores o la llama están dispuestos transversal al sentido del fluido, al sentido de movimiento del baño líquido. Y lo que tienen de distinto a los anteriores que habíamos visto es este agregado, que es donde se afina el vidrio antes de ir al proceso de conformación. El afinado en sí es un espacio en donde el vidrio se lo mantiene a una temperatura de 1200 a 1400 grados y se le da tiempo para que a través de un burbujeo elimine todas las impurezas en la superficie y se liberen sobre todo las gotas, que es la imperfección más problemática para el horno plano. Posteriormente, después del refinador, el vidrio pasa a una zona de colado donde flota sobre un baño de estaño líquido, como les mencionaba. Otra opción, como es la foto que se ve acá, es colar el vidrio y laminarlo. Pero eso es un proceso que se hace para algunos vidrios muy especiales y no es el más popular o el más difundido. Siguiendo con los tipos de hornos y revestimientos que se utilizan, otro horno muy utilizado, y esto depende también la utilización, de la característica del costo de la energía según la zona donde se vaya a instalar. Estos son hornos eléctricos. Estos puntitos negros que ustedes pueden ver en el esquema que les coloqué acá, son los electrodos que provocan el arco eléctrico y hacen que se generan la temperatura necesaria para la fusión del vidrio. Estos electrodos, según el fabricante y la tecnología, están ubicados principalmente en la solera, en el piso, y sumergidos en el baño líquido, como ven ahí, para que tengan una homogeneidad de fusión y bajo tiempo de fusión. O sea, que los tiempos de fundir de la carga que se hace de arena y fundentes sea lo más corta posible. Estos hornos tienen la ventaja de que no generan emisiones contaminantes, acá no hay NOx y CO2, tienen la capacidad de tener distintas formas, no es necesariamente redondo, y se utilizan para vidrios especiales, como dice acá en la presentación, para perfumería, cosméticos, farmacéuticas o laboratorios. Por último, están los hornos recuperativos, que son hornos similares a los regenerativos, pero en este caso, la recuperación del aire caliente, la recuperación del aire, de la energía térmica que contienen los gases de combustión, se hace a través de tubos de acero inoxidable. O sea, el que almacena y entrega el aire caliente al aire que se va a utilizar en la combustión no son checkers o refractarios como vimos en los regenerativos, sino que son tubos de acero inoxidable por donde pasa el aire de combustión caliente y calienta el aire que está entrando para posteriormente pasar a los quemadores. Estos hornos tienen una combustión muy limpia, son muy estables, tienen una inversión menor que los regenerativos, pero tienen un problema muy serio.
La temperatura de los gases no pasa, muy serio, para el uso que se le da es que no pasa de 500 a 600 grados la temperatura del aire, mientras que en los hornos regenerativos que vimos al inicio se puede llegar sin ningún problema a los 1000 grados. Como ustedes entenderán, la entalpía que hay entre los 600 y 1000 grados es muchísimo, y eso se repercute directamente en el consumo de combustible y en la eficiencia energética que tiene el horno. Obviamente eso al final del análisis se transforma en pesos, y es por eso que todo depende del costo o del valor que tenga el combustible a utilizar y el país donde se lo aplique. En países donde los combustibles fósiles son abundantes y tiene buen costo, esto no tiene ningún problema en ser utilizado. Y tiene la ventaja que la inversión o el CAPEX es mucho menor que en el caso de los regenerativos. Continuando con los hornos, una última alternativa que les quería mostrar es los hornos de Oxy-Fuel. Estos hornos son de diseño muy parecido, como ustedes pueden ver, a los recuperativos o a los regenerativos. Pero acá no utilizan aire de combustión, directamente mezclan el combustible con oxígeno. Por lo tanto, no tienen necesidad de una instalación de recuperador o regenerador. Directamente se inyecta el oxígeno, se le inyecta junto con el combustible, y en algunos casos, como está indicado ahí, se puede llegar a colocar una ayuda eléctrica, un boosting, en contacto con el vidrio que permite una fusión y una homogeneidad térmica muy alta. De esta forma se mantiene, no se olviden que el grave problema que puede sufrir en el proceso un horno de vidrio es que se enfríe el vidrio, porque recuperar esa cantidad de toneladas de vidrio con los quemadores es casi imposible y puede que llegue a obligar a demoler todo el horno por un enfriamiento. Así que con los boosters eléctricos se aseguran mantener la temperatura del vidrio suficiente como para tenerlo líquido. Son pequeños, de no más de 120 metros cuadrados, y tienen la ventaja que la contaminación que genera el medio ambiente es casi nula. Lo que sí, combustionar con oxígeno es muchísimo más caro que combustionar con aire. Por lo tanto, reitero, depende de lo que se produzca, puede o no ser factible su utilización si es que el análisis financiero del proyecto permite su utilización. Bueno, hemos hablado de todo lo que está relacionado con el proceso, hemos visto los distintos tipos de hornos que se pueden utilizar y las exigencias o características. Ahora nos toca avanzar y comentar sobre los refractarios. Muchos de los que están en este momento escuchándome saben de lo que son los refractarios, pero yo creo que algunos hay que no saben lo que son los refractarios, tiene poco conocimiento, lo cual no es ningún pecado. Entonces, yo voy a hacer una breve introducción para igualar el léxico y por ahí cuando yo mencione algo no se queden mirando de qué está hablando este hombre. Los refractarios son materiales capaces de soportar muy altas temperaturas sin perder sus propiedades mecánicas, físicas y químicas. Existen diversas formas que en cierta manera en algunos casos puede hasta servir como clasificación. O sea, se puede clasificar los refractarios moldeados, no moldeados y granulados. O también por su composición química o componente principal. La bibliografía que van a encontrar ustedes principalmente los trata por su característica química, es decir, ácidos, que son aquellos materiales refractario fabricado a base de arcillas, con un contenido muy similar tanto de sílice como de alúmina. Cuando el contenido de alúmina supera el 60%, ya se lo considera refractarios de alta alúmina y su resistencia a altas temperaturas, la temperatura media de utilización es por encima de los 1400 grados. Los materiales básicos son aquellos que están hechos en base a magnesita y dolomita, o mezcla de fosferita y magnesia cromo. Son los más utilizados en la industria del refractario. Hoy en día el 70-80% de la industria produce este tipo de materiales porque se usan en aquellos procesos donde la demanda y el consumo son más altos, como el caso de la
siderurgia, la industria del cemento y algo en la industria del vidrio. Como ustedes pueden ver, ahí pongo hornos BOF o los convertidores al oxígeno, hornos eléctricos, los Electric Arc Furnace, cucharas de acero y transporte de metal líquido. El caso de los neutros están compuestos principalmente por cromita y magnesita. Tienen una muy buena refractariedad y resistencia a la corrosión y son los utilizados para la construcción, para el revestimiento de los hornos de cemento, esos hornos cilíndricos que se están rotando en las plantas de cemento, tienen ese tipo de revestimiento. Por último, tenemos los especiales, que son aquellos hechos para utilizaciones muy específicas y no muy populares, podríamos decir, como el caso de los refractarios de carbono o grafito. Una cuba de un altorno, que se hace también cada 10 o 15 años, está hecha 100% por bloques de grafito. Esto por la atmósfera en la cual por el tipo de atmósfera donde se desarrolla el proceso metalúrgico del altorno. También se utilizan en la petroquímica materiales específicos a base de grafito o de alúmina. En el diseño propio del revestimiento refractario de un horno hay que tener en cuenta tres condiciones operativas que son fundamentales y definen el tipo de material a utilizar. Primero, la temperatura del horno de vidrio es realmente muy alta. Mantener esa masa líquida es posible gracias a una alta temperatura. Estamos hablando entre 1500 y 1700 grados centígrados. Es por eso que el control de la temperatura, para no provocar un daño irreversible en el refractario, porque el refractario no es indestructible, es necesario y casi vital. Hay una alta corrosión en el proceso del vidrio. Aunque ustedes no lo crean, el vidrio líquido es muy corrosivo y como siempre tiene una capa superior que no está fundida, que se mantiene en estado pastoso, esa capa superior que no está todavía 100% fundida es muy abrasiva. Entonces provoca a altas temperaturas un proceso de abrasión que cuando uno ve el final de campaña de todo el revestimiento, en la zona donde está el vidrio sin fundir hay un entalle o una marcada deterioro del espesor del revestimiento por la erosión que la masa sin fundir provoca en la pared refractaria. Y por último, lo que mencionábamos anteriormente, los ciclos térmicos. O sea, no hay nada más dañino para un refractario que el ciclo térmico. Por lo tanto, deben ser materiales muy específicos y muy bien diseñados para soportar el ciclo térmico, como lo que ocurre en los regeneradores, en donde cada 30 minutos está pasando de tener 1800, 1000 grados a recibir aire precalentado, pero 300 grados. Con lo cual la contracción y dilatación es muy evidente y eso provoca fisuras si el material no está preparado. Dentro del revestimiento de un horno vidrio se los clasifica en tres categorías bien marcadas y definidas. Los que están en contacto con el vidrio, los que no están en contacto con el vidrio fundido o superestructura, y los materiales refractarios de los regeneradores. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el revestimiento refractario del horno de vidrio en contacto con el vidrio líquido. ¿Y por qué se hace esta división? Porque este material influye directamente en la calidad del vidrio final que se va a producir. Tiene que ser de una calidad y de una calidad en la materia prima y en el proceso de fabricación muy exigente para no provocar contaminación en el baño fundido, porque si hay deterioro del refractario, hay desprendimientos de partículas que pueden contaminar el baño fundido. Por eso lo que se busca es un material muy estable, resistente a las altas temperaturas, a la corrosión y a la fricción que provoca el vidrio sin fundir. En este caso, para que quede bien claro, ustedes pueden ver esta foto. Esto es el cuba, crisol o tanque de vidrio fundido de un horno de producción de vidrio soplado. Como pueden ver, solo el piso y la pared hasta una cierta altura están en contacto con el vidrio fundido y es por eso que todo se hace de la misma calidad. ¿Cuál es la calidad?
son bloques electrofundidos de alúmina, circonia y sílice, o AZS, que es lo habitual, así es la denominación. Estos son materiales que tienen circonia en un contenido variable, según la zona y dónde se vaya a utilizar, de entre 10 y 65%. Son materiales muy, muy especiales. Ahora yo me voy a detener porque es un producto muy difícil de fabricar. No lo fabrica cualquiera, requiere de un conocimiento y una tecnología bastante sofisticada, y es lo que define la vida útil del revestimiento del horno. Atrás de este revestimiento, que es el que va a estar en contacto con el vidrio y va a sufrir y va a soportar la temperatura, la corrosión química y la abrasión mecánica del vidrio sin fundir, se hace lo que se llama el revestimiento aislante, que no se ve cuando uno está mirando adentro de un horno, pero es todo lo que va entre el revestimiento de trabajo y la carcasa del horno. Ese revestimiento de respaldo está constituido, en el caso de los materiales electrofundidos, por ladrillos de arcilla, super refractario, super duty, que son ladrillos de un 45 a 50% de alúmina. Posteriormente vienen dos camadas o dos hiladas de ladrillos aislantes. En este caso se utiliza un ladrillo aislante K26, que K26 significa que son ladrillos aislantes para resistir hasta 2600 grados Fahrenheit, unos 1200, 1300 grados centígrados. Después se pone una hilada de un K23, que obviamente es para 2300 grados Kelvin, y después de los ladrillos aislantes ya se ponen los materiales aislantes especiales. La fibra cerámica, las placas cerámicas, se usan mucho placas de fibra cerámica rígida y papel cerámico. El objetivo de esto es que la temperatura ambiente de la carcasa del horno o de la pared del horno esté por debajo de los 100 grados. Esto se diseña y se simula a través de modelos matemáticos, considerando la conductividad térmica de cada material aislante que les mencioné, y se define previamente cuál va a ser la temperatura, considerando la temperatura del vidrio molido y la temperatura que se logra en la cara externa del horno. Esto también tiene un sentido de no solo de eficiencia térmica, sino de seguridad, que si alguien pasa y se roza con el horno no se queme vivo. Pero lo que se busca es que uno pueda apoyar la mano en la pared del horno y no quemarse. Eso es más o menos la forma práctica de verificar que está bien aislado, o que no hay un problema de pérdida de espesor del revestimiento electrofundido y la conductividad aumentó mucho. En el caso del piso del horno, que también son bloques electrofundidos, pero principalmente de circonio. Este piso, después vamos a ver unas fotos muy ilustrativas. Abajo de este piso hay una cantidad de revestimiento aislante muy importante. Principalmente, abajo de los bloques se pone una cama de hormigón de fragua hidráulico de aproximadamente 2 a 3 pulgadas, de 45 a 50% de alúmina. Abajo de la losa esa de hormigón refractario van los ladrillos de arcilla, los super refractarios, 3 a 4 capas de ladrillos aislantes, las placas aislantes y fibra cerámica. Los bloques electrofundidos que les mencioné son estos que ustedes pueden ver acá, y tienen la característica de ser muy densos. Usted va a decir, ¿por qué es esto? Porque hay que evitar la penetración del vidrio fundido. El vidrio fundido es muy fluido y penetra fácilmente, por lo tanto tiene que ser un material sumamente denso. Fíjense que estos bloques de aluminio electrofundido o ZS tienen una elevada resistencia a la compresión, 200 newton por milímetro cuadrado, este es el ensayo de Cold Crushing Strength, resistencia a la compresión en frío, una refractariedad bajo carga altísima, 1600 grados centígrados, o sea, hasta los 1600, recién a los 1600 comienzan a perder un poco de su resistencia mecánica, una elevada resistencia a la corrosión, y la densidad es altísima, o sea, 3,8 del piso llegan a tener 4,2 lo de circonio, y el circonio es lo que le da la gran densidad y la oclusión que evita la penetración del vidrio en sus poros y por ende la transformación de la superficie y aumento de volumétrico que puede generar fisuras. Estos productos son productos muy especiales, se
se funde la alúmina y se hace la aleación con el circonio y la sílice en hornos trifásicos, posteriormente se mecanizan, y antes de salir a su utilización para despacho a los clientes, tienen un proceso de acabado superficial de arenado y mecanizado. ¿Por qué? Porque la unión entre las placas debe ser perfecta para evitar la penetración del vidrio hacia el final de la campaña. Otro punto destacado de estos materiales, que son muy importantes considerar, es el preensamblado o premontaje. Fíjense, si pueden ver en la foto, los bloques están identificados por su calidad y por su número. O sea, todo esto en la fábrica, antes del despacho, se premonta, se identifica y se lo envía con una hoja o un checklist al cliente, de tal manera que el montaje se hace de acuerdo a cómo se premontó en la fábrica de los bloques electrofundidos. De esta forma, se aseguran, porque cuando se hace el premontaje en la fábrica, se salvan todo tipo de imperfección en la unión de entre cara de los bloques y se soluciona la imperfección que se pueda presentar, de tal manera que se envía el material con una certificación 100% de que la unión va a ser perfecta y el montaje va a estar acorde a plano. Son bloques muy pesados, muy pesados, por eso el movimiento requiere de procedimientos muy estrictos para evitar accidentes con el personal, y el movimiento de estos bloques se hace a través de unas sopapas de vacío que permiten levantarlo y colocarlo adecuadamente. Acá quiero mostrarle algo muy importante y que es algo que difiere, o sea, hace la diferencia en el tipo de bloque electrofundido que se utiliza. Y es el tipo según el sistema de moldeo. Como les dije, la alúmina se funde en un horno trifásico, se lleva a estado líquido y se cuela. Como todo material, cuando pasa de estado líquido a sólido, tiene una contracción y forma un rechupe. La ubicación del rechupe define la característica del material. Están los N, que es este tipo de bloque, en donde el rechupe está en la cara opuesta de donde va a ser su cara de trabajo. Estos son más baratos. No es que sea de menor calidad, pero por ejemplo, en los hornos de laminación de palanquillos, de planchones, en la siderurgia, en los carriles por donde resbala o por donde se desplaza la palanquilla o el planchón durante su transporte dentro del horno, son sobre rieles o carriles de bloque electrofundido de este tipo. Pero el rechupe se lo coloca del lado inferior y el planchón o la palanquilla apoya y desliza sobre la cara que no tiene rechupe. Después están los que tienen el tipo encasting, que el rechupe lo tienen en el extremo opuesto a la línea de contacto, y esto en el proceso de fabricación se corta. Se corta a través de un mecanizado y se envía un bloque sin rechupe. También están los que se llaman void free, pero ya están colados y formados con una forma especial, como ustedes pueden ver acá, según el tipo de utilización y de proceso productivo en el cual van a ser utilizados. Pero este tipo de detalle en los bloques electrofundidos es muy importante, porque una pieza o un bloque electrofundido con rechupe no se puede utilizar en un horno de vidrio. Como les decía, la colocación, miren este hornito es de 500 toneladas día. Es un monstruo que están haciendo en China, esto se está montando actualmente. Todo lo que ustedes ven acá es revestimiento aislante, todavía no están puestos los bloques electrofundidos. Vean que se ve claramente las dos hiladas de ladrillos aislantes. Arriba de esto va a ir el ladrillo de arcilla, el super refractario, y la aislación que se ve más abajo de los ladrillos aislantes de las placas y fibras cerámicas. Antes de empezar a montar este revestimiento aislante, lo que se hace es la nivelación de la estructura metálica del piso del horno. Yo he visto tuve la suerte de acompañar el montaje de un horno desde cero, y realmente los teodolitos trabajan todo el día hasta que se empieza a montar el revestimiento, porque las desviaciones que se aceptan son ínfimas. Realmente es una nivelación perfecta. Una vez que se controló la nivelación de la estructura metálica,
se empieza a colocar el revestimiento aislante, es decir, el papel aislante que va abajo de todo, la fibra cerámica, las placas de fibra cerámica y los ladrillos aislantes, el K26 y el K23. Arriba de eso se coloca la solera monolítica, 2,5 a 3,5 pulgadas de espesor, sin junta, por eso monolítica, y ahí se vuelve a chequear el nivelado, para estar seguro de que los bloques electrofundidos van a estar aplicados sobre una superficie, porque ya tienen la certeza de que los bloques están nivelados por el premontaje en la fábrica. Entonces ahí, una vez que se aseguraron que la solera monolítica está bien, se comienza a aplicar los bloques electrofundidos con las sopapas de elevación que les mencioné recientemente. Se sigue al pie de la letra el premontaje que se hizo en la fábrica, no hay posibilidad de desvío, y un comentario importante: cuando se detecta un defecto no se puede corregir en el montaje de los electrofundidos. Exigen que se saque por lo menos 5 metros cuadrados a la redonda de lo que se está montando y que tiene defecto. Hay que sacar, demoler el refractario que se puso en la solera y volver a montar todo de vuelta. O sea que para poner un bloque se aseguran de que esté todo nivelado y todo muy bien adecuado para recibir ese bloque, porque si no después tiene que desmontar todo y se pierden muchas horas de trabajo y obviamente el avance de la obra se demora en forma significativa. Vamos a los otros tipos de refractarios. Ya vimos los que están en contacto con el vidrio, tanto la pared como el piso. Ahora vamos a ver lo que se llama la superestructura. La superestructura es todo el material refractario que está por encima del vidrio, es decir, la parte alta de la pared y la bóveda. Estos materiales no sufren la erosión que provoca el vidrio al estar en contacto con los materiales, pero tienen que ser muy estables para que no haya desprendimiento de estos materiales y contaminación posterior en el vidrio, en el baño líquido. En la foto que ustedes tienen ahí, pueden ver, eso es el premontaje de una bóveda. Estas bóvedas se llaman bóvedas colgadas, están independizadas de la pared y del piso. Y son bóvedas que, al igual que la pared y el piso, se hace un premontaje en la fábrica, se las identifica de tal manera que al efectuar el montaje en la planta del cliente, no haya forma de equivocarse porque tienen numeración continua y está determinado a través de una hoja de ruta cómo deben ser instalados. Estos materiales son generalmente bloques o ladrillos de sílices que están separados por una fila de ladrillos neutros, porque dice que la sílice con la electrofundida reacciona. Hablando con operadores y muy especialistas de vidrio, dice que esa idea de que la sílice con el ladrillo con el bloque electrofundido puede llegar a reaccionar, no se verifica, pero igual se pone una fila de ladrillos neutros de tal forma de evitar cualquier tipo de reacción entre las dos calidades diferentes. Estos son materiales que tienen una alta resistencia al ataque químico por los vapores que se emanan del baño líquido, erosión por el paso de aire caliente con partículas sólidas en suspensión y carga en caliente. Tienen una excelente estabilidad dimensional a altas temperaturas, o sea, tienen muy poca variación volumétrica, muy poca, es menor de 1, y una alta resistencia al choque térmico. Toda la superestructura que está por encima del vidrio no solo tiene que ser muy estable, sino que también debe ser muy buena receptora y almacenadora del calor dentro del horno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el horno debe tener una función también de conservar la energía que se utiliza para la fusión. Y en este caso, como ustedes saben, el gas caliente, que es más liviano, tiende a subir, y en la bóveda donde se registran altas temperaturas tiene que estar muy bien aislada para evitar que tengamos una pérdida de temperatura en el proceso con el consiguiente aumento de consumo de combustible y una baja eficiencia térmica en el proceso. Para ello, lo que se hace es, al igual que en el fondo de la cuba o del crisol, como vimos recién, se le colocan 1 o 2 hileras de ladrillos super refractarios de 35-45% de alúmina. Fíjense en la foto derecha, la coloqué a los efectos de ilustrarles lo que les estoy diciendo. O sea, lo que está acá al fondo es la bóveda que está en contacto con los gases calientes,
y a partir de ahí viene una gran cantidad de hiladas de materiales aislantes que permiten tener una baja temperatura al final de todo ese revestimiento y conservar la energía térmica que se genera dentro del horno. Después de los ladrillos de arcilla, se coloca 1 o 2 filas de ladrillos aislantes también para preservar la temperatura, placas de fibra cerámica que son muy buenas aislantes, y un cierre con papel cerámico. Esta zona del horno, al igual que la del piso y la pared, también a través de modelos matemáticos y simulaciones térmicas, permiten definir qué temperatura previa a la instalación del material va a tener la cara externa del horno. Y de esa forma definir la demanda térmica del proceso y regular internamente para que tengamos un consumo adecuado y no sobrecalentemos el horno. Por último, la tercera y última área de revestimiento refractario que tienen estos tipos de hornos, como les decía, son los regeneradores. Estos regeneradores tienen tanta importancia como los bloques electrofundidos que se colocan en contacto con el vidrio. ¿Por qué? Porque son los que van a permitir precalentar el aire, como dijimos anteriormente, que posteriormente va a entrar en contacto con el combustible para la entrega de energía térmica y fundir el vidrio. Estos, fíjense ustedes ahí en las fotos, ven las características, como pueden ver son piezas de una gran cantidad, una alta superficie de contacto, de tal manera que entreguen la energía térmica al aire frío que va a entrar a los quemadores, o almacenen la de los gases de combustión para posteriormente calentar el aire frío. La selección de estos ladrillos es principalmente por su larga vida útil y estabilidad volumétrica. No influyen, acá no hay una influencia del revestimiento en la calidad del vidrio, son muy resistentes a la abrasión y a la erosión. No se olviden que los gases pasan con partículas sólidas en suspensión y alta velocidad, por lo tanto son muy abrasivos. Principalmente se utiliza ladrillos de magnesita, cocidos a alta temperatura, entre 75 y 80% de alúmina, o de mulita en menor. Estos ya casi no se usan. Los principales que se usan son los de magnesita. Y se utilizan sobre todo, ¿saben por qué? Porque son ladrillos que, yo les mostré un plano recién, son empilamientos muy altos. Y si llega a ceder la parte inferior de ese empilamiento de ladrillos, mecánicamente puede llegar a provocar el colapso. La magnesita es muy estable y muy resistente, a pesar de los choques térmicos que puede sufrir. La bóveda de estos checkers también se aísla de forma muy cuidadosa porque es una de las zonas que suele fallar al final de la campaña, y yo he tenido la oportunidad de visitar hornos donde hubo que reparar la bóveda porque salía llama en la bóveda. Hay salida de llama, hay salida de aire caliente. Entonces se pierde eficiencia en el proceso de calentamiento del aire del quemador y es necesario reparar. Esto es todo lo que tenía para comentarles de los revestimientos. Ahora me voy a abocar un poco a comentarles cuáles son las tendencias de la industria y cómo esto afecta en los materiales refractarios. Lo que se está verificando, y esto lo pude corroborar consultando a especialistas conocidos preparando esta charla, es que cada vez se hacen hornos más grandes. Veralia acaba de montar en España, en Salamanca creo que es, un horno de 500 toneladas día. Son casi 160 metros cuadrados de horno. Imagínense, es más grande una cancha de fútbol de las grandes. Y estos hornos tienen una alta capacidad de producción porque los procesos de soplado se han automatizado y se han eficientado de una forma realmente impresionante. Ellos producen botellas principalmente de vino. Veralia también tiene instalaciones en Argentina y en Chile. Hornos nuevos también de alta producción, pero no tan grandes. Y lo que se está viendo que la expectativa de vida de los revestimientos de estos hornos es el orden de los 10 a 15 años. Este es un dato anecdótico, pero me pareció interesante comentárselos. La cantidad de materiales refractarios para revestir este tipo de horno es del orden de 6.000 toneladas. Imagínense montar 6.000 toneladas de material refractario en un horno. Es realmente monumental. Esta foto les permite dar una referencia. Este señor está parado sobre el piso del horno y este está trabajando en la bóveda del horno.
es una instalación realmente monstruosa, muy, muy grande. Otra de las características que se verifica en la tendencia de la industria es toda la industria líder del vidrio está localizada fundamentalmente en Europa. Europa tiene un compromiso con el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente bastante estricto. Entonces, hoy en día están todas las plantas de vidrio trabajando para tener de acá al 2025 hornos híbridos, para cumplir con la reglamentación que el mercado europeo está implementando para los procesos industriales. Es decir, con cero emisión de CO2 y NOx. Una de las formas que están desarrollando y ya se están haciendo experimentos a nivel industrial es reemplazar el gas natural con la electricidad que generan fuentes renovables, ya sea fotovoltaicas o eólicas. Según lo que me comentaron, las empresas no es que van a montar su granja eólica o su granja solar, sino que lo que van a hacer es comprarle energía a los productores de energía por fuentes renovables. Y de esa forma van a lograr el compromiso cero emisión que tienen que cumplir a partir del 2025. Por otro lado, hay una gran difusión y utilización de lo que es la automatización y control del proceso. Hoy en día las plantas de gran productividad, ninguna le falta una escada como el que yo le estoy mostrando acá en esta foto. Son escadas que permiten el control de todas las condiciones inherentes al proceso y los equipos auxiliares. Esto es un avance muy importante con relación a lo que ocurría 10 años atrás. 10 años atrás esto no era habitual, hoy en día todas las plantas los tienen y permiten un control online de todas las variables del proceso. Fíjense que están representados los sopladores, los regeneradores, la salida, el control de emisiones. Acá se controla muchísimo la temperatura de la bóveda, tienen sondas colocadas en la bóveda, tienen sondas colocadas en el baño líquido, tienen medidores de oxígeno en los regeneradores, porque ese nivel de oxígeno es el que va a permitir tener una mezcla bien adecuada y lograr una combustión lo más correcta posible, de tal manera que no gastemos combustible inútilmente y tengamos una adecuada eficiencia. O sea, se hace un estudio de las variables de proceso, se la pone como enclavamiento, y cuando hay un mínimo desvío, inmediatamente esta escada le envía una señal al operador o al teléfono celular del jefe de proceso. Esto se transmite a una computadora, se transmite a un celular, a una tablet, y todo el mundo está informado de que hay un desvío del proceso. Esta es una herramienta fundamental para que hoy en día los hornos produzcan lo que producen y que duren lo que duran. Pero es algo muy, muy importante y muy útil para los productores de vidrio. Otro de los temas que se está viendo como tendencia y que está avanzando muy fuertemente es la recuperación de entalpía. ¿A qué nos referimos con esto? Los hornos de vidrio, como yo le mencioné al inicio de esta charla, son hornos que trabajan en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, son hornos continuos completamente. Lo mismo que un horno de cemento, son hornos continuos. Por lo tanto, hay generación de gases calientes todos los días a toda hora. Al igual que los hornos de cemento, existen y ya están siendo aprovechados la energía térmica que esos gases calientes, que son enfriados para poder mandar a la atmósfera, aprovecharlo para la generación energética o para algún tipo de aprovechamiento, digamos, térmico. ¿Cómo puede ser esto? Los gases calientes pueden ser utilizados para producir agua caliente o vapor. Normalmente no es fácil conseguir vapor, pero sí agua caliente, para algún proceso de calentamiento, para procesos térmicos de cualquier uso. Para producir frío, con una unidad de absorción es posible producir aire frío a 4 o 5 grados y de esa forma refrigerar o utilizarlo para alguna parte del proceso. Cogenerar y hasta trigenerar con un ciclo orgánico de Rankine. Esto que ustedes ven acá a la derecha es una planta, no es piloto, es una planta real que BDF montó en Europa.
en donde el proceso del vidrio está fuera de a la derecha de esta estructura amarilla, y esto es todo el aprovechamiento entálpico de la energía de los gases calientes. Y acá hacen trigeneración, es decir, producen energía, agua caliente y frío. Con lo cual, hay un muy importante ahorro de energía y por ende de pesos. O sea, la planta produce su propia energía, o al menos parte de la energía que utiliza. No interfieren en los procesos del horno, porque estos son los gases de combustión que van a salir a la atmósfera, se los desvía y se lo aprovecha para el aprovechamiento entálpico. Hay una recuperación muy rápida de la inversión, o un payback muy corto, de 3 a 5 años, debido a que se ahorra mucho en la compra de energía con la autogeneración, y de esta forma permite una evolución del payback bastante rápida. No hay presiones, eso es muy importante. Acá es la presión dinámica de las bombas. No hay alta presión asociada, con lo cual no solo no hay riesgo de accidentes, sino que no es necesario utilizar válvulas especiales para vapor a alta presión o agua a alta presión. Estamos hablando de 10 a 12 bares, con lo cual es una presión muy normal y se puede utilizar equipamiento normal, con lo cual bajan los costos de la inversión. Es una tecnología muy madura en Europa, tiene más de 20 años de desarrollo, alta confiabilidad, y se está empezando a utilizar al ser este un proceso continuo, con lo cual permite contar con energía en forma continua. No es un proceso tipo batch, esto está continuamente en marcha, no es como una producción de energía solar que de noche no puede producir, aunque ya se está haciendo proceso de producción las 24 horas, pero sí la eólica, si no hay viento, no produce. En este caso hay producción 24 horas, los 7 días de la semana. Otra de las tendencias en la industria del vidrio, que se está viendo como algo efectivo y ya se está utilizando, son vidrios específicos, como por ejemplo los vidrios para el control solar. Este es un vidrio especial que permite reducir la cantidad de calor que ingresa o egresa en un ambiente. Ustedes vieron que hoy en día la construcción civil de grandes edificios solo está... Uno mira los edificios como los que están acá y son todo de vidrio por fuera. Bueno, ese vidrio es un vidrio especial que permite filtrar la emisión de rayos UV que provoca el sol, para que no penetren y afecten no solo las personas, sino también el mobiliario y la temperatura del ambiente interior, sino que también preservan el calor cuando estamos hablando de invierno y evitan que el calor se disipe hacia el exterior, con lo cual aumenta la eficiencia térmica de la calefacción. Esto se está usando muchísimo en Europa, está siendo muy utilizado, y ya se ha empezado a desarrollar a través de la nanotecnología vidrios con insertos interiores que permiten opacar los vidrios para tener para no estar a la vista de los demás, y algunas sofisticaciones muy interesantes. Pero todos están orientados para un aprovechamiento energético más eficiente. Después, lo más llamativo son los vidrios autolimpiantes. Dice que estos son vidrios muy utilizados para los edificios que necesitan colgar personas de una silla para limpiar los vidrios. A través de propiedades fotocatalíticas e hidrófilas, descomponen y eliminan la suciedad. También son muy utilizados para los techos de los viveros o las construcciones que se coloca vidrio en el techo para evitar el riesgo de la limpieza a muy alta altura. Por último, los vidrios inteligentes. Creo que ninguno de los que está asistiendo a esta charla le falta un teléfono inteligente. Esos teléfonos tienen una gran cantidad de vidrio. Ese vidrio es lo que se llama el vidrio inteligente. Según cuenta la historia, en el 2007 Steve Jobs le llamó al CEO de Corning, una empresa que produce vidrio, que fue la que produjo el vidrio para la primera lámpara que hizo Tomás Alva Edison, y le dijo que necesitaba un vidrio de 2 milímetros o menos para su teléfono inteligente, que era el primer iPhone que iba a lanzar al mercado. Y le preguntó si lo podía hacer. Y este hombre le dijo, dame un poco de tiempo y te digo si lo podemos hacer. A los 7 meses de esa charla se lanzaba el iPhone con
vidrio de los llamados Gorilla Glass, que es una marca patentada por Corning, que es un vidrio de altísima resistencia. Hoy creo que está el Gorilla en la versión número 6 ya, han ido avanzando. Y es realmente algo fantástico, porque es vidrio fundido, que se cuela, o sea, un vidrio fundido con una característica muy especial, ya que se coloca el vidrio fundido en una artesa que tiene sal fundida y que a alta temperatura los iones de potasio de la sal fundida reemplazan a los iones de sodio del vidrio, y de esa forma se provoca el endurecimiento, el aumento de resistencia mecánica que tienen estos vidrios, que llegan hasta 700 Vickers, como está indicado ahí en la imagen. Son vidrios muy especiales, pero que hoy en día están presentes en todo teléfono inteligente, en las tablets, en las computadoras, y que está avanzando su producción al punto tal que un 30% del vidrio que se fabrica hoy en día en la industria del vidrio del mundo es para este tipo de productos. Por lo tanto, el futuro aparentemente estaría por ahí. Están hablando de 6 billones de teléfonos que tienen este tipo de vidrio. Por lo tanto, los refractarios que se van a utilizar en el futuro van a ser para la fabricación de este tipo de vidrio. Es una tecnología patentada que no tiene todavía una difusión pública. No se sabe cuál es la característica del gran horno fundidor, pero es especial. Ustedes, si quieren entrar en internet, van a poder ver en Corning todas las características de esta producción, pero no le dan ningún detalle específico de cómo es el horno y cómo es la característica. Pero esto es lo que hoy en día es una realidad y está avanzando a pasos agigantados. Ya permite soportar el impacto de un golpe del teléfono celular a 2 metros de altura. El primero soportaba el golpe a 1,4 metros y estos ya soportan a 2 metros de altura. Esto es todo lo que tenía preparado para comentarle. Espero que le haya resultado interesante, que le haya interesado, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, ingeniero Rico. La verdad que muy claro los conceptos. Ahí había una pregunta en el chat. No sé si la alcance a ver, ingeniero. Dame un segundo que no quiero compartir pantalla y quiero dejar de compartir pantalla. Dame un segundo. Ahí está. Dejar de compartir pantalla. ¿En el chat está? Sí. Hay Franco Mariano Sayago pregunta, si la caliza limpia el proceso de fusión. No. La caliza es un fundente. O sea, no limpia. Acá no se limpia. Lo que se hace es permitir... a ver, déjame explicarlo bien. Lo que se hace es prolongar la fase vítrea. Yo lo expliqué en la presentación. Están los fundentes, que es la sosa, y están los que prolongan la permanencia de la fase vítrea para obtener un vidrio de buena calidad. Pero no limpia. El afino es simplemente dejar de tener burbujas o algún tipo de producto atrapado en el vidrio, Diego. Bueno, muy bueno. No sé si alguien quiere tomar la palabra, hacer un comentario, alguna ampliación de concepto, alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, si me permiten. El famoso Pirex que se usan en las plantas químicas donde hay ácidos muy corrosivos, ¿eso tiene alguna particularidad en la producción? Hola Gustavo, ¿cómo me dijiste que el que se usa? Tuve la oportunidad, no sé si es una tecnología muy vieja o es actual y continúa siendo, por ejemplo, donde se produce ácido sulfúrico. Una planta Sí. química que con ácido sulfúrico tiene cañerías de Pirex, no sé, creo que es Pirex.
¿Ese vidrio Sí, tiene alguna... En realidad se llama Pirex porque son vidrios templados, Gustavo. Son vidrios que Sí. tienen un proceso térmico, así como hablamos de un templado de un acero, tiene un proceso térmico de tal forma que permite un reacomodamiento de los cristales, que permite tener una resistencia mucho mayor que un vidrio común. Son vidrios muy específicos y que se elaboran en función de los requerimientos. Ahora, la planta esa de ácido no es la corrosión química el mayor ataque que provoca el vidrio, sino la resistencia, el shock térmico, ¿no? Debe haber tenido algún cambio de temperatura muy violento durante el proceso, de tal forma que se prepara el vidrio para que lo soporte. No te olvides que el vidrio tiene una resiliencia cero, no tiene capacidad de contraer o de expandirse. Se fisura, directamente se fisura. Entonces, se lo prepara para poder soportar las exigencias según el tipo de proceso donde se va a utilizar. También es una condición mecánica, no química, digamos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Por Y eso la se otra- lo usa y en los laboratorios. Vos viste que la gran cantidad de productos de los laboratorios químicos son los Erlenmeyer, los tubos, son todos vidrios, porque no tiene problema con la corrosión química. Por eso, o sea, no hay un refinamiento posterior, o sea, no hay otro horno donde refine y No, obtenga... no, y no. la otra pregunta es los vidrios ópticos, Sí. que no producen aberraciones, más del pulido, todo. O sea, ¿cómo se tiene esa estructura tan homogénea? Porque, digamos, donde tenemos un gradiente de temperatura, vamos a tener un acomodamiento de estructura. Los vidrios ópticos te aclaro, Gustavo, que no soy especialista en vidrios ópticos. Sí conozco un poco de la botella de vino, pero no por el envase, no por el contenido. Por el envase, no por el contenido. Pero tengo entendido que son varias láminas, no es una sola, son vidrios muy delgados y la lámina, son varias láminas que van pegadas y curvadas para obtener el ángulo de la visión adecuado y el aumento adecuado. Yo tenía entendido que Zeiss, por ejemplo, su gran mérito era precisamente que el enfriamiento era muy, muy lento. Muy, muy lento. El horno Digamos. el horno de vidrio plano que yo les mostré, que tiene una parte de afino y el posterior colado sobre el estaño líquido, se hace sobre estaño líquido porque el vidrio tiene una menor densidad que el estaño líquido, entonces flota y permite lograr un espesor homogéneo a lo largo de todo el baño, ¿no? Pero el enfriamiento después de eso es muy lento y las instalaciones de vidrio plano son realmente larguísimas. ¿Por qué? Porque necesitan toda la extensión para el afino, que es un agregado donde el vidrio aún está líquido, el flotado y posterior enfriamiento, que es como una especie de eliminación de tensiones, y asegurarte de que el vidrio solidifique de manera muy homogénea, porque si tiene alguna imperfección en la solidificación, vos cuando mires a través del vidrio vas a notar el defecto. Entonces, el control de calidad no te lo acepta. Esa es una tecnología que está patentada por una empresa inglesa y hoy en día son los principales productores de vidrio plano en el mundo. Pero ese es para construcción civil. Del que vos me hablas específicamente del óptico, no quiero hablar porque realmente no conozco mucho. Sí, del laminado conozco una partecita porque he hecho recepción de parabrisas, por ejemplo. Claro, exactamente. Control de calidad de parabrisas y teníamos una lámpara para ver las deformaciones. Gracias. Y el curvado tiene un cierto ángulo que se debe respetar, es parte de del diseño. Parte del diseño, exactamente. Sí. Lo mismo que acá hay gente que trabaja en FADEA, que el ángulo del vidrio de los aviones también tiene una característica o un diseño especial y una resistencia mecánica especial. Eso es otro de las avanzadas en la producción de vidrio, en la aeronáutica, ¿no? Bueno, gracias. hablando de gente que trabajó en FADE, ahí Ricardo Bonaiuti está levantando la mano. No sé si estoy muteado. Hola, ¿No? ¿me escuchan? Sí. No, yo muy bueno
Luis, la presentación, muy clara, muy didáctica. Yo quiero hacer comentarios más que preguntas. Primero, de la charla de recién, recordemos que el vidrio no tiene estructura cristalina. Esa es una virtud. Es amorfo. Tiene una desventaja desde el punto de vista mecánico y estructural. La única forma de aumentar la resistencia mecánica del vidrio es con el espesor y con un tratamiento térmico. Ambos cosas caras, ¿no? Córdoba, ahora voy a otro tema. Córdoba es un mercado muy grande de vidrio que los metalúrgicos y los técnicos inclusive no lo explotamos bien. En alguna oportunidad quisimos desarrollar un vidrio para una aeronave determinada. Era para nosotros, para Argentina y también para el extranjero, y en realidad tropezamos con el problema de que el nivel técnico de algunas empresas con las que nosotros nos contactamos, tecnológicamente estaban muy bien, porque hacían vidrio flotable, fabrican parabrisas, pero para hacer desarrollos puesta a punto de procesos más complejos estaban muy flojos. Esto es un mensaje para los técnicos y los metalúrgicos que estamos participando. Es un rubro que no hay que perderlo de vista. En general ocupan esos puestos los ingenieros químicos. Siempre están ahí en una interfase muy próxima a la nuestra cuando se tratan de procesos metalúrgicos. Córdoba también es uno de los principales fuentes, provincia de Córdoba, ¿no? Proveedora de dolomita, feldespato, bueno, caliza, y para algunas calidades de vidrio se usa algo de fluorita. Siempre con las arenas del Paraná, que es otra de las grandes virtudes que tenemos en Argentina, no bien explotada, en realidad no le agregamos mucho valor. Y por último, para cerrar, a los que estén inquietos e interesados por el tema del vidrio en general, hay muy buenos videos en YouTube, cortos o largos, del proceso de fabricación, o lo más curioso, que es curioso por cómo tantas veces decimos es tan fácil como soplar y hacer botella. Es interesante ver el soplado artesanal y cómo estas personas, sin tener un conocimiento teórico, un marco teórico manejado, con la práctica han adquirido la habilidad de soplar vidrio y crear verdaderas obras de arte. Lo que nunca, a pesar de que el vidrio lo he estudiado, nunca había prestado atención a los hornos. Y realmente, Luis, me encantó la presentación porque diste muchos detalles. Y cierro recordando que hace muchos años atrás, usted conocía bastante del contenido de las botellas, si no me falla la memoria, ¿no? Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sus palabras son muy... Discúlpenme, pero lo tenía que mandar al frente. No, sí, sí. Me permiten una aclaración importante que no hice. No es lo mismo vidrio que cristal. Ya lo dijo Ricardo, el vidrio no tiene estructura cristalina, es amorfa, y el cristal tiene una estructura, por eso el sonido y las características son tan diferentes. Era un comentario anecdótico, pero importante para que, si somos ingenieros, nos expresemos correctamente. Una cosa es el vidrio, otra cosa es el cristal. Muy bien. Y una aclaración, si me permiten. Digo, el vidrio es más fiable que el plástico en estos momentos. O sea, la damajuana por el cuello, no por la manija. No sé, dicen. Bueno. Javier está levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante nada, excelente la charla, me encantó. Y le quería hacer una pregunta, no una pregunta, sino a mí me quedó de cuando iba a la secundaria, teníamos un profesor que lo adorábamos por todo lo que él de todo nos comentaba y sabía siempre mucho, y me quedó muy, que nunca me olvidé, una de esas cosas que nos quedan de los profes que queremos mucho,
que nos había dicho que se había hecho un estudio en estas catedrales de allá de las primeras en las que se utilizaron los vidrios, y ese estudio había demostrado de que el vidrio en la parte de abajo, digamos, había sufrido un ensanchamiento, como que por efecto de la gravedad, y como que él decía que estaba en un estado semilíquido el vidrio, y por ahí Sí, sí, empezó la sí. charla y nadie le creía. Es así. No, es así, es verdad, es verdad. El vidrio Es en realidad fantástico. se lo ve sólido, pero tiene fluencia. Y lo que te dijo ese profesor era absolutamente cierto. Se verifica, pero no sé si yo no lo he podido verificar, pero la literatura existe, información, pero debe ser solo factible de verificar con algún micrómetro, ¿viste? Porque Tal cual. notar Eso nos la... había dicho él. Nos había Pero dicho que sí, teníamos sí, que sí. aprender a usar los micrómetros para poder medir los vidrios. Ah, bueno, Por ahí claro. venía. Sí, sí, sí. Lo que tienen Muchísimas gracias. esos vidrios lo que tienen, sí, es una gran cantidad de plomo, porque todos esos vitrós y eso eran vidrios con mucho plomo que hoy en día se trata de evitar la utilización del plomo por las características nocivas que tiene el uso del plomo, ya sea contaminantes o los vapores de plomo, el que fabrica el plomo lo sufre y mal, así que Claro. ya no se utiliza más eso. Pero si uno tiene la suerte de visitar esas catedrales o esos templos del siglo X, XII, con esos vitrós, es realmente fantástico lo que hacían. Piensen que hace 10 siglos atrás lo estaban haciendo sin ninguno de los avances que nosotros tenemos hoy. Es fantástico, la verdad. Bárbaro, un placer la clase que ha dado. Muchas Excelente. gracias, Javier. Muchísimas gracias. Ingeniero, hay una consulta en el chat, un alumno. Le pregunto qué es el feldespato. Matías, aquí en Ludueña. El feldespato. Buena pregunta. Matías era, ¿no? Matías. Matías, Ludueña. El feldespato está conformado por manganeso y vos sabés que me agarraste en falta. Me preguntaste lo que no debía preguntarme. Porque el feldespato, hay unos yacimientos en San Marcos Sierra inmensos y son afloraciones a nivel de piso y que lamentablemente, como no hay consumo en el país, no se pueden explotar. Te lo digo por conocimiento. Yo trabajé muchos años en el exterior y estuve esas afloraciones ahí en la zona de Capilla del Monte y San Marcos Sierra, están a flor salen a superficie y se usa mucho para la industria de la línea blanca, lo que sean lavatorios, inodoros, bidet, todo ese tipo de, no me sale la palabra en la especialidad, para blanquear esas piezas. Pero no me acuerdo la composición, Martín, te pido disculpas. ¿Puedo ayudarles? Por favor, si sos tan amable. Está formado por óxidos complejos de silicio y de aluminio. Los nombres propios son complicados y hace unos 18 años, 15 años, se descubrieron yacimientos de feldespato, porque la provincia de Córdoba, como bien mencionaste, Luis, tiene, pero acá muy cerquita, camino a Río Cuarto, hay unos yacimientos de feldespato que están siendo explotados. Pero básicamente, para responderle al colega que se inquietó por el feldespato, contiene óxidos de aluminio, de silicio, hidruros de bario, de calcio, sodio y potasio. Y esta última frase la estoy leyendo, es para ser honesto. En realidad tiene múltiples aplicaciones y muchas de ellas son en la industria de la medicación y de los alimentos balanceados. Lo que ocurre es que son volúmenes chicos que se manejan, ¿no? Pero bueno, podemos decir que son óxidos complejos, Muchas de gracias, silicio y Ricardo. aluminio principalmente. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Bueno. Sí, y en realidad, Ricardo, es el feldespato, esto, como vos decís, este mineral compuesto de diferentes
elementos, ¿no? Como decís vos, de silicio, algunos con aluminio. Es uno de los integrantes del granito, que nosotros también tenemos rocas graníticas. El granito básicamente es cuarzo, feldespato y mica, y se usa para la construcción, obviamente. Es el uso más extendido. Lo que pasa es que se lo usa como componente del granito. Por supuesto que eso se puede separar y utilizar independientemente, como dijo Luis, quizás para la fabricación del vidrio y demás, pero tenemos estos elementos en Córdoba. Muy buena la presentación, Luis, ya te lo puse en el chat y me encantó, muy clarita también. Felicitaciones. Gracias, Daniel. Muy amable. Hay otra pregunta en el chat, ingeniero. En el caso Sí. de algún refractario, ¿la fábrica brinda alguna clase de seguro a la fábrica? Estamos hablando de, Claudio, si no me equivoco, vos te referís a que si se recibe alguna pieza rota, no que se rompa durante el uso, ¿no es cierto? En el caso de que se reciba una pieza que no esté en condiciones de ser instalada, no se instala y se repone. Ahora, el sentido del premontaje, ya te estoy hablando de los electrofundidos, los bloques electrofundidos, es para verificar que la pieza que se envía está con sus caras de contacto perfectamente terminada para asegurar un ensamble exacto de una pieza con otra, y a su vez para verificar de que no haya ningún tipo de defecto, fisura o rotura que pueda alterar su calidad. Normalmente, esta compra de ladrillos o materiales se hace siempre con un plus o con una compra en exceso, suponiendo o presuponiendo que pueda haber algún tipo de rotura, ya sea, no es necesario que venga rota, en el movimiento, con los autos elevadores o cuando se lo saca de los embalajes, que los embalajes, le aseguro, es como el embalaje de un teléfono celular. Vienen con tanta protección que uno está un rato largo sacándole el embalaje porque lo protegen mucho y debido a que son muy pesados, eso se mueve un poco, puede matar a alguien. Entonces son bloques muy, muy pesados que si se golpean un poco ya se rompen. Así que sí, se repone o se compra un poco en exceso. Yo no tuve, está bien que no tengo muchos hornos de vidrio en el cuerpo, pero lo poco que pude asistir y participar activamente, no era común encontrar una pieza rota. Es más fácil encontrar un ladrillo refractario de aluminio o de sílice que un electrofundido. Pero sí, lógicamente, si llega algo roto se reclama, no hay ningún problema. No sé si le respondí a Claudio, espero que sí. Javier tiene la mano levantada. Sí, está. No, me olvidé de bajarla. Está bien. Bueno, algún otro aporte, alguna otra consulta? La verdad que han hecho distintos aportes también los docentes del departamento, con lo cual ha enriquecido la charla. Ahí si se rompe durante el uso. Permitime, Diego, contestarle a Fermín. Sí. A ver, la rotura durante el uso es habitual, no es algo extraño. Imagínense que son revestimientos que van a durar 15 años. Pensar que a 1600 grados centígrados y estando en contacto con aire caliente que se transforma en frío en forma cíclica o en contacto con vidrio fundido y no vaya a tener ningún tipo de rotura es difícil. Pero hoy en día se han desarrollado en forma bastante segura y eficiente las reparaciones en caliente. Se hace soldadura de las piezas electrofundidas, soldadura en caliente, se hace reparaciones de las bóvedas y de los checkers. Yo he tenido la oportunidad de hacer reparaciones en caliente de los regeneradores y con la proyección de hormigones, utilizando proyección neumática que permite trabajar con el horno en caliente, se puede reparar y continuar operando sin ningún problema. Así que sí, se puede reparar y es factible de ser solucionado cualquier inconveniente.
Estos hornos al final de la campaña es habitual ir a repararle las pérdidas de llama. Uno de noche cuando va a la fábrica ve las bóvedas, cómo salen la llamita por arriba, y ahí queda en evidencia, bajando la luz, a dónde está perdiendo. Entonces se entra con la gente, con la ropa y los elementos de protección adecuada, y se hace un cierre de eso, se calafatea fibra cerámica, se cierra con hormigón refractario si es necesario hacer algo más grande, y de esa forma se preserva para poder cumplir con la vida útil estimada del revestimiento. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro aporte? Mientras tanto, les vuelvo a compartir acá el link de inscripción para la certificación de esta actividad, y también vamos a estar compartiendo toda la documentación que ha presentado el ingeniero Rico en esta charla. También, bueno, le vamos a mandarle el cronograma anual que tenemos previsto para este ciclo denominado Programa Cátedra Abierta del Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Está previsto que, bueno, que para el mes de julio haya una charla específica con formación plástica. Ya nos vamos a estar comunicando con ustedes. Nos dicen cómo podemos obtener la grabación de la clase. Va a estar colgada en YouTube, en el canal de nuestro departamento. Ya le vamos también a estar compartiendo los links y un mail completo con toda la información. Creo que hemos cumplido con el objetivo, que era transferir algunos de los conocimientos que tenemos y contenidos que desarrollamos en la carrera, hacerlo un poco extensible más allá de la actividad estricta de cátedra, poderla abrir a la comunidad, a los sectores productivos, a los sectores científicos. A eso es lo que apostamos desde el Departamento de Ingeniería Metalúrgica, transferir conocimiento por distintos medios, por las distintas actividades que desarrollamos. También esta actividad está enmarcada en los 60 años de nuestra carrera, que ya venimos haciendo varias actividades. Hemos hecho un acto de festejo el mes pasado, ahora estamos con esta actividad. También tenemos un vínculo permanente con los colegios secundarios de educación media a través de las prácticas profesionalizantes. El miércoles que viene ya largamos la segunda etapa de este proyecto que ya viene consolidándose. Agradecer a todos la comunidad del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, de la Facultad Regional de Córdoba, a los alumnos, a los docentes, a los graduados, a los docentes de los colegios secundarios, a los alumnos, a la gente, al público en general. También felicitarlo al ingeniero Luis Rico, que ha hecho una exposición muy clara, muy didáctica, y bueno, despedirlos hasta la próxima actividad que desarrollemos en el departamento, y específicamente para el mes de julio, cuando tenemos planificado otra charla que en principio sería de conformación plástica. Muchas gracias a todos, y bueno, nos estaremos viendo en cualquier oportunidad. Hasta luego. Gracias, Diego, y a todos. Muchas gracias. Bien para todos, Diego, inclusive bien organizado, muy buena. La cátedra, excelente. Felicitaciones a todos, che. Esto creo que nos ayuda a todos a mantener contacto, mantenernos actualizados. Bien. Y permítame agradecerle por darme la oportunidad de transmitir algo de todo lo que uno ha podido aprender en su vida profesional, que ese es mi objetivo hoy en día, y compartirlo con los muchachos que van a salir a la vida después de la universidad, y tratar de alertarlos o avisarles de lo que se le viene y que puedan estar mejor preparados. Ese es mi gran objetivo. Muchísimas gracias, Diego. En vos agradezco a toda la gente del departamento, pero a ti especialmente por darme esta posibilidad. Bueno. A todos muchas gracias, y ha sido un verdadero gusto. Me despido y los saludo a todos. Muy amables. Gracias, Luis. Chao, buenas noches. Chao, Luisito. Gracias. Chao, Diego. Chao, hasta luego. Chao a todos. Gracias a todos los docentes. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias por todo. Hasta luego. Gracias. No cerres, Cristian, el aula, porque está grabando, y si cerra se pierde todo.